Si quieres presentarte, contarnos un poquito de ti. Bueno, pues soy Desiree Vela Loede, soy madre de 2 adolescentes maravillosas, soy escritora y me dedico a la divulgación de la educación antirracista a través de, bueno, diferentes formas: escritura de libros, participación en medios de comunicación y también a través de la impartición de formaciones, tanto presenciales, sobre todo para empresas e instituciones, como online para un público más general. Las compañeras de Por Causa nos dieron, a raíz de esta misma, ¿no?, de esta misma sesión de Diálogos Migrantes 1, nos dieron una formación sobre las narrativas, las nuevas narrativas relacionadas con los discursos de odio y el racismo, ¿no? Entonces ellas comentaban que frente a la lógica más racional, ¿no?, a un discurso puramente racional, basado en datos, en números, había que apelar a la emocionalidad. Entonces, nos gustaría saber qué opinas tú de eso, de este tipo de nuevas narrativas, si crees que hay que apelar más a la emocionalidad, más a la racionalidad, a la lógica. Es complicado porque precisamente yo creo que lo que ha potenciado el auge de los discursos de extrema derecha ha sido justamente eso, ¿no? Unos discursos populistas que dan mucho a la emoción, ¿no? Y combatir eso desde el otro lado, ¿no? Desde la gente o los colectivos que abogan por la justicia social, desde la emoción, cuando Vox te planta una pancarta en Plaza del Sol diciendo un MENA cobra 4.500 euros, tu abuela 800, combatir eso desde la emoción me parece súper complicado, me parece muy difícil. También es cierto que el hecho de tener que estar siempre dando datos para que la gente crea, ¿no?, y para que la gente otorgue credibilidad a lo que tú estás contando en referencia a cuestiones de antirracismo, justicia social, desmontar bulos, también es agotador. También es agotador. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que es interesante ir a la emoción, ¿no? Ir a lo mejor más a lo que une que lo que divide o separa, ¿no? Apelar a esta unión, a la comunidad, a lo comunitario. ¿Cómo hacerlo? No sé, ahí tendríamos que estar diseñando y pensando mucho, pero estamos en un escenario bastante desalentador y bastante complicado. Sí, lamentablemente ahora mismo sí. Sí. Entonces, quizás sería como, ¿no?, por lo que comentas, creo que tanto una parte de un discurso más racional y más lógico, pero también emocional, ¿no? Claro, yo creo que al final se trata de poder conjugar diferentes formas de llegar a la gente, porque hay gente que es mucho más racional, hay gente que es mucho más emocional, y entonces aquí de lo que se trata también un poco es de leer, ¿no?, a quién tienes delante, y evidentemente desde ahí tienes que tener los recursos tú propios y las herramientas para ver, ¿no?, a esta persona por dónde le entro, por lo racional y por los datos, por decirle léete esto y esto, o por lo emocional. Lo que pasa, y el peligro de lo emocional, es que me da mucho miedo lo que te decía antes, caer en la pornografía del dolor y del sufrimiento y de estas narrativas de mira cuánto sufren y qué mal que lo pasan y tal, ¿no? Porque ahí cómo conectas con la persona que estás hablando, ¿no? Cómo le transmites que tiene una parte de responsabilidad ahí, ¿no? Para el cambio. Si tú lo único que estás es como, mira, pobrecitos, y lo que sufren y cómo vienen y las pateras y tal, ya, pero estás hablando, ¿no?, de ellos, y, pero ¿y tú? ¿No? ¿Qué papel juegas en todo esto? ¿No? Sí, ¿cuál es tu responsabilidad? Exacto. Claro, entonces, podría decir que no existe como tal una única nueva narrativa, Por supuesto ¿no? O que sea, no, dependiendo ¿no? Y de... afortunadamente, qué bien que no exista solo una única narrativa, ¿no? Que podamos, lo que te digo, ¿no?, combinar diferentes estrategias, diferentes narrativas, y que podamos llegar a cada persona de una forma diferente. Claro, es todo un reto al final, es bien complicado. Em, te cambio un poco otra vez el tema. Sabemos que has sido observadora en lo que es el diálogo ciudadano de la Comisión sobre Odio. Entonces, nos gustaría saber, bueno, en primer lugar, qué tal fue, si crees en este tipo de experiencias.
A ver, esto es un instrumento de la Comisión Europea que crea a partir de 2021, crea unos paneles de ciudadanía europea en los que durante 3 fines de semana diferentes se discuten temas, un tema en cuestión, ¿no? Y entonces yo participé como espectadora en el último fin de semana del panel dedicado a combatir el odio en la sociedad europea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a nivel de herramienta participativa es muy interesante porque ves cómo realmente, ¿no?, 150 personas que son ciudadanas de los Estados miembros pueden incidir en las políticas de la Unión Europea, ¿no? Y que lo que surge de ahí se convierte en unas ideas que se trasladan a la Comisión Europea y que la Comisión Europea convierte en leyes o en reglamentos o lo que sea. Entonces, en ese sentido, es muy interesante, ¿no?, tener la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios porque siento que las instituciones europeas quedan como muy alejadas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, de repente que tú puedas o tengas la oportunidad de participar, ¿no?, así en Bruselas, en las instalaciones de la comunidad, etcétera, es muy interesante. ¿Cómo esto se articulará? Veremos. Porque ¿qué pasa con todo lo que emana de la Unión Europea? Que luego cada Estado miembro lo tiene que incorporar a su legislación. Y ahí es donde siento que nos podemos perder un poco, ¿sabes? Entonces, para mí fue interesante ver parte, ¿no?, de los procesos, los grupos de trabajo, el plenario, las conclusiones, etcétera, ¿no? Fue muy interesante. Y te digo más, ojalá este tipo de paneles de ciudadanía se hicieran también en otros ámbitos, ¿no? O sea, en la Unión Europea, pero que también se haga a nivel de país, pero que también se haga a nivel de comunidad autónoma y que también se haga a nivel de ciudad, ¿no? Bueno, en la ciudad con los plenos de los ayuntamientos, pues la ciudadanía ya tiene un poco más de capacidad para participar, ¿no? Entonces, me pareció interesante, Bueno, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Evidentemente, Comentas un evidentemente. poco. ¿Y qué, de la experiencia que viviste, qué voces destacas o qué problemáticas fueron las que tú como observadora viste más claras? ¿Cuál es el balance en general que has obtenido de esta experiencia? Claro, el balance que puedo hacer es muy limitado porque a medios, influencers y creadoras de contenidos se nos convoca solo en la tercera sesión. Ajá, vale. Con lo cual, yo no tengo el contexto, en muchos casos, ¿no?, cuando veo lo que se está haciendo en un grupo, llego ya a unas conclusiones de algo que se ha hablado o que se ha venido hablando en 2 sesiones anteriores en las que yo no he estado, ¿no? Pero cuestiones que me llamaron la atención fue por una parte, la necesidad de que la Unión Europea establezca mecanismos independientes de protección y de seguridad para evitar la difusión del odio, sobre todo a nivel online. Se habló muchísimo de todo lo que es online, del papel que tienen en todo esto los medios de comunicación, del papel que tienen las redes sociales, de si perfiles anónimos o no en las redes sociales, porque muchas veces, ¿no?, nos encontramos con que son perfiles anónimos los que se dedican a difundir mensajes de odio. Entonces había como un interés significativo en estas cuestiones y después también en todo lo que es ofrecer herramientas desde el ámbito educativo, desde el sistema escolar, pero no solo desde el sistema escolar, sino todo el ámbito educativo, ¿no? Cómo educamos a las infancias, a la juventud, ¿no?, en técnicas de comunicación no violenta, aprender a dialogar, etcétera, para intentar mitigar, ¿no?, estas reacciones tan exacerbadas. Entonces, Claro, realmente son temas muy interesantes, pero sí que es verdad que es una dificultad que solamente estéis convocados para
Claro, es lo que comentamos, ¿no? Que es muy difícil poder narrar o explicar lo que es un panel de ciudadanía cuando tienes una visión muy limitada de lo que está pasando solo ya en la tercera sesión, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo, porque esto es muy reciente, es un instrumento que apenas tiene un par de años de vida, entonces yo confío en que irán recogiendo feedback de la gente para ir ajustando e ir cada vez mejorando más los procesos de selección de las personas, la incorporación de los medios o creadoras de contenido para que participen. Creo que esto se está poniendo a rodar ahora y que conforme vaya cogiendo más o se vaya instaurando más, ¿no? Irá cada vez mejorando y se irán introduciendo. Porque de estos temas que comentas que son los que más te llamaron la atención o los que más se hablaron, ¿se propusieron algún tipo de medidas concretas en esta última sesión que tú viviste o no se propuso nada en concreto, simplemente más genérico? Sí, no, en la última sesión lo que hacía cada grupo, claro, piensa además que dentro del tema del panel, que era, ¿no?, abordar el odio, el discurso de odio en la ciudadanía, había 12 subgrupos y cada subgrupo trataba una cuestión relacionada con el discurso de odio. Pues cómo proteger a los colectivos más vulnerables, el discurso de odio relacionado con la educación, plataformas y redes en línea, ¿no? Entonces, cada grupo proponía en la sesión plenaria entre 2 y 4 ideas, ¿no? Entonces, claro, pues imagínate, 12 grupos entre 2 y 4 ideas, o sea, que al final estabas con una media de 40 ideas que se trasladan a la Comisión Europea y la Comisión Europea decide cuáles tienen en ese momento a lo mejor más relevancia y las convierte, ¿no?, en instrumentos legales de la Unión Europea. Este tema me ha parecido súper interesante. Volviendo un poco al tema de diálogos migrantes, este año hemos continuado con Diálogos Migrantes 2. Entonces, lo que hemos hecho es que le hemos pedido a las participantes que nos explicasen, también de nuevo, una experiencia personal, una anécdota personal, para intentar identificar las distintas capas o niveles de opresión que las atraviesan, ¿no? Entonces, bueno, de la sesión sí que es verdad que surgieron conceptos muy interesantes y nos gustaría saber un poco tu opinión respecto a alguno de ellos que hemos rescatado, ¿no? En este caso te cuento la experiencia que nos contó una participante que nos comentó que bueno, ella tiene un problema odontológico y entonces fue derivada desde lo que es la integradora social a odontología, pero de la seguridad social, ¿no? Porque no se lo podía permitir económicamente. Entonces ella nos explicó el maltrato que recibió por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la propia seguridad social, ¿no? Y entonces ella denunciaba y nos decía, ostras, ¿cómo puede ser que realmente esto me pasa por ser pobre? Porque si yo realmente pudiese pagar, ¿no?, el ir a un dentista privado, aunque sea árabe, en este caso la participante era árabe, aunque sea árabe, ¿no?, pues yo voy a una franquicia, a Vitaldent o a donde sea, me hubiesen tratado mucho mejor, ¿no? Entonces ella vinculaba la unión, el vínculo entre racismo y pobreza. Entonces nos gustaría saber qué opinas tú de este vínculo, si es que existe, bajo tu punto de vista. Opino que tenemos que ser como súper cuidadosas porque si no caemos en el eslogan de no es racismo, es clasismo. Y al final siempre es clasismo y nunca es racismo. Entonces yo a esta persona lo que le diría es tener dinero y poder pagar una póliza con un seguro dental y poder ir a una clínica privada no te garantiza que en esa clínica privada te vayan a tratar bien. Porque los prejuicios los tiene cualquiera, ¿no? Y esto es algo que evidentemente tenemos que aplicar a todas estas cuestiones la perspectiva interseccional y entender que en muchos casos ser, ¿no?, de clase trabajadora, clase obrera, tener pocos ingresos, pertenecer, ¿no?, a un grupo vulnerable por motivos económicos, se junta con otras cuestiones y crea una situación de mayor exclusión social,
Pero no nos engañemos porque es dentro de esos discursos populistas que oímos habitualmente está el como no, el problema es con los marroquíes o con los vendedores ambulantes, pero a los jeques árabes que veranean en Marbella, no sé cuántos, ya. Entonces, si fuese una cuestión de clase, ¿por qué Vinicius está teniendo problemas con los insultos racistas en los campos de fútbol? Si fuese una cuestión única y exclusivamente relacionada con la pobreza, a Vinicius no le tendría que pasar esto. A Oprah Winfrey no le tendrían que decir en una boutique en Suiza que no se puede comprar un bolso porque es muy caro para ella, porque evidentemente no identificaron que tenían delante a Oprah Winfrey y solo vieron a una mujer negra y creyeron que no tenía el dinero. Quiero decir, a mayor situación de exclusión social, más explícita la violencia. Y con un mayor nivel de estudios, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, la violencia está, pero en muchos casos es una cuestión mucho más sutil. Claro, pero sigue siendo. Pero sigue siendo racismo. Entonces, no caigamos en la creencia de que cuando uno tiene pasta, los problemas de racismo desaparecen, porque no es así. Vale, bueno, muchas gracias porque a mí me ha servido un montón esta explicación. Y bueno, también te quería preguntar un poco acerca de, bueno, tu activismo bebe un poco, ¿no?, de tu ascendencia afrodescendiente. Entonces nos gustaría saber cómo llevas el concepto de que, pues, no, primero si te pasa, que eso no lo sabemos, el concepto de que te paren por la calle o que te miren por la calle y piensen que eres inmigrante y no española. Por ejemplo, eso por una parte, y también si concibes que tu identidad es híbrida. ¿Qué identidad no lo es en realidad, no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan polarizada, ¿no?, que entiende que o eres una cosa o eres la otra. No concibe que pueda ser la suma de muchas cosas, ¿no? Y eso es súper limitante, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas, y es algo de lo que hablaba en mi libro Ser mujer negra en España, es que a pesar de que España se cree su propia fantasía de no ser un país racista, no entiendo muy bien por qué, perteneciendo a Occidente y siendo el fruto y el producto de una sociedad o de un reino imperialista y colonial, ¿no? Es muy difícil que no haya nada racista ahí, pero bueno, eso sería otro tema. El problema es que está esta perpetua noción de que cualquier persona que no sea blanca, porque España se cree a sí misma blanca, cuando no lo es, y no lo ha sido durante muchos siglos, entonces existe esta creencia de que cualquier persona blanca es recién llegada. Y entonces siempre estamos con esta cuestión de ¿no?, en Cataluña, els nouvinguts y los recién llegados, o las segundas generaciones, ¿no? O sea, yo que no he emigrado nunca, ¿por qué a mí se me tiene que llamar inmigrante de segunda generación? Porque entonces mis hijas, ¿qué son? Inmigrantes de tercera generación, y así hasta cuántas generaciones hasta que seamos consideradas simplemente españolas. Si nunca tendremos los 8 apellidos, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, es un problema del imaginario de la gente. Yo podría decir, yo puedo decir que soy francesa, norteamericana, cubana, a pesar de no tener ningún acento, de cualquier lugar, y la gente no lo cuestionaría. Pero cuando una persona negra dice soy de aquí, empiezan ¿Cómo? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo desde cuándo? Pero entonces tus padres, ¿no? Y esa necesidad de justificar lo que dice Rubén H. Bermúdez en su libro ¿Y tú por qué eres negro?, ¿no? Que la pregunta al final es esa. Si tú dices que eres de aquí, ¿por qué eres negra? Porque España se tiene a sí misma por un país blanco cuando no lo es, ¿no? Entonces, ese es
Ese es uno de los problemas, ¿no? Y relacionar siempre la presencia de personas negras con las oleadas de inmigración, perdona, no, desde la Edad Media ha habido personas africanas en España, es que estamos a 14 kilómetros de África, 14. Sí, sí, sí. Entonces la influencia es innegable. Históricamente, lo que pasa que como cuando estudiamos eso tampoco se nos explica, ni se habla de las contribuciones históricas de las personas afrodescendientes, pues claro, siempre la gente piensa que acabamos de llegar. Bueno, y ya la última pregunta, que creo que Venga. es la más complicada de explicar, Ay. lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Queríamos saber tu opinión sobre es un concepto que se llama constitución migrante, ¿vale? Entonces te lo voy a intentar explicar contextualizado. En primer lugar, esto surge por los Panteras Negras en Estados Unidos, que entonces ellos lo que proponen es constituirse como una nación independiente dentro del país, dentro de Estados Unidos, y tener su propia constitución negra, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, con mucha distancia de años, hace relativamente poco, el colectivo Top Manta, los manteros de Barcelona, colgaron en Instagram un post, una imagen en el que indicaban que su nacionalidad era migrante, ¿no? Entonces, bueno, como cualquier nación, en principio tendría que ser, en este caso, una constitución migrante, ¿no? Jugando un poco con el término constitución migrante y o racializada, ¿tú qué opinas de este concepto? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu visión al respecto? Constitución en el sentido de las demandas y exigencias Sí, por sí, parte sí, del sí, sí, colectivo. sí, sí. Como constitución, o sea, como un texto que recoja, ¿no? Esto, las prerrogativas y las reivindicaciones, me parece interesante, siempre y cuando eso no sea migrante y racializada, que, o sea, la migración tiene sus vicisitudes, pero las personas racializadas que somos españolas también tenemos nuestras reivindicaciones y nuestras prerrogativas, ¿no? Si por constitución lo que se entiende es un documento que recoja todo eso, me parece interesante. Ahora, ¿cuál es, no? Me cuesta mucho ver una aplicación práctica de esto, no porque el documento en sí no sea interesante, sino porque volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Del interés público. Ajá, vale. Bueno, ¿Sabes? Entonces, a mí me puede interesar mucho, evidentemente, un documento en el que se recojan cuestiones relacionadas con el racismo, el antirracismo, la derogación de la ley de extranjería, etcétera, la eliminación de los CIES, la eliminación en el espacio público de todo el legado colonial que hay en las ciudades españolas, ¿no? La descolonización del currículum, no sé, hay muchas cosas que me parecen súper interesantes y que a mí me fliparía y me encantaría que estuvieran recogidas, pero una vez que estuvieran recogidas, me encantaría que pudieran pasar, ¿no? por un proceso por un proceso político para convertirlo en algo con fuerza legal. Y ahí es donde chocamos. claro, sí, o sea, es bueno, la parte, digamos, por así decirlo, la parte más sencilla sería elaborar la Constitución en sí, en este caso, es bastante Claro, difícil llevarlo a las instituciones políticas para que hagan exacto, caso. claro, o sea, ideológicamente, ¿no? Sería un instrumento para mí muy necesario, muy útil y que, bueno, pues juntando a personas de diferentes colectivos, reuniéndonos, ¿no? Realizando una serie de encuentros, etcétera, se podría llegar a determinados consensos y recoger, ¿no? Lo que le interesa a la comunidad africana, lo que le interesa a la comunidad afrodescendiente, lo que le interesa a la comunidad marroquí o norteafricana, lo que le interesa a la comunidad gitana, al pueblo gitano, etcétera. Pero luego, ¿qué hacemos con todo esto, no? Si, por ejemplo, con la ILP regularización ya, ¿no? Que se pedía un mínimo de 500.000 de firmas para que la iniciativa legislativa popular fuese al Congreso de los Diputados y fuese aprobada, y luego, esto fue en mayo, ¿no? De repente el PSOE dijo,
Uy. Pues, igual no, ¿eh? ¿No? Entonces, este es el obstáculo siempre, Ujú. ¿no? Cómo desde el interés público no hay interés Claro, por legislar sobre estas cuestiones. claro, yo creo que así a modo de cierre, corrígeme si estoy equivocada, pero bueno, un poco enlazando a lo que hablábamos antes, ¿no? Al final creo que es elaborar también nuevas narrativas, pensar en todo esto como una forma para poder cambiar el interés público, ¿no? En este caso, intentar cambiar el foco, pero para eso creo que sí o sí tenemos que pasar por una educación, por una antirracista, como tú comentabas, y nuevas narrativas, que como bien tú decías, es bastante Mm. complicado. Educación e interés, Ujú, porque ya hemos visto en varias ocasiones, sobre todo interés político me refiero, ujú, ya ha quedado demostrado en varias ocasiones que cuando hay interés político las cosas se mueven, ¿no? ujú, Porque pienso en la regularización express que se hizo durante la pandemia, se hizo una regularización express de personas migrantes con titulaciones sanitarias porque se necesitaba, ¿no? ujú. Em, Cuando todo la cuestión de la guerra entre Rusia y me he quedado en blanco, Ucrania. y Ucrania, gracias. También, ¿no? Se concedió de forma express asilo a la población ucraniana cuando hay territorios que llevan, ¿no? Hay personas de territorios como Sudán, etcétera, que llevan demandando asilo años y no se les concede, ¿no? Entonces, con esas iniciativas vemos que si hay interés político por una cuestión u otra, Ujú, se pueden mover las cosas. Entonces, nos falta educación antirracista a nivel general e interés político ujú. en particular. Vale, pues yo creo que con esto ya está. Muchísimas gracias. Gracias a ti.